Hola, hola, buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Acá estoy tomando un tecito. Bueno, si esto sigue así, mi pelo, creo que la próxima saga voy a parecer una estrella de rock, con el pelo por acá. Tremendo. Bueno, seguimos con la saga de vampirismo energético y esta vez toca el cuarto video de los 5 que vamos a hacer en total. Nos acordamos que el primer video es perder o ganar energía, de qué manera recuperar cuando perdemos energía. Es decir, que el primer video ayudaría para toda la saga, ¿sí? También se hubiese puesto al final y sería lo mismo. El segundo video hablábamos de vampiros físicos, personas físicas que nos roban energía. El segundo video hablábamos de ya no personas físicas, sino entidades energéticas que nos roban energía, junto también a larvas. Segundo, tercero. Y el cuarto es sobre egregores, ¿sí? Y formas pensamiento. A ver, en realidad están todos conectados. Y esto tal vez lo defina un poco en el video próximo. Es muy interesante y es muy completo la información que podemos llegar a tener sobre todo esto. A ver, parece muy complicado, pero también es muy simple, porque está todo conectado. Y esto se va a ir viendo con claridad a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, básicamente solamente tengo un papelito con títulos, así que tal vez pueda llegar a improvisar, pero vamos a hacer un experimento a ver si realmente este video puede durar menos. Yo sé que la mayoría quiere videos largos, pero vamos a comenzar a adaptar el canal a por lo menos 1 hora de video, 1 hora y cuarto. Aunque este video dure más, pero por lo menos voy a intentar que todos coincidan en ese tiempo, porque si no esto va a ser tremendo. Videos gigantescos. Bueno, las formas pensamiento, ¿qué son? Como dice la palabra, como dice la frase, formas pensamiento. Es la forma que toma el pensamiento repetitivo a nivel energético. Es decir, si estoy continuamente pensando en algo, ese algo comienza a materializarse energéticamente. Todo curandero, ¿sí? No nos podía explicar, y hoy en día la ciencia también, por suerte, que la enfermedad, por ejemplo, se genera primero en el campo energético, ¿sí? En el video anterior vimos lo que es la cuarta dimensión o digamos la dimensión astral. Entonces, todo comienza a crearse desde ese lugar. ¿Por qué? Porque es una dimensión emocional, es una dimensión de las creencias. Y eso toma muchísimo poder, fuerza y comienza a materializarse. Entonces, el pensamiento repetitivo vacío no tiene mucha fuerza, pero el pensamiento junto a la emoción hacemos la alquimia, hacemos la magia total. Y ahí creamos, ¿sí? Entonces, porque en la emoción, en el pensamiento, están todas las energías que necesitamos. Femenino, masculino, y las vamos creando en base a la intención, a la unión de estas dos partes. Entonces, la creencia, básicamente, tal vez alguien me puede corregir, pero bueno, desde mi punto de vista es la unión de estas dos cosas, ¿sí? Lo que yo creo es porque lo estoy pensando y sintiendo que es así. Es junto a la intención, junto al pensamiento, a la emoción. Y esto pasa generalmente a nivel inconsciente. Imagínense, que ya la psicología nos explica, que el 95% de la mente es inconsciente. Y acá es muy complejo el tema porque nos tenemos que meter a esas cavernas oscuras que parecen invisibles pero existen para encontrar qué hay y para darles luz, claridad, conciencia. Por eso creo que la vida, la iluminación se trata de hacer consciente lo inconsciente, de ser cada vez más conscientes de nuestra propia vida para poder elegir realmente, porque como ya tantas veces hablamos, no tenemos libre albedrío, no existe todavía en nuestras vidas, porque estamos viendo dos caminos cuando en realidad tal vez hay 100 o 1.000.000. Entonces, cuanto más consciente hagamos lo inconsciente, más libertad vamos a tener al momento de elegir un camino, una opción
o bueno, elegir simplemente. Así que, para tener en cuenta que desde mi inconsciente se van a crear muchas formas de pensamiento. No solamente es aquello que repito y soy consciente de lo que estoy repitiendo, sino que también va a haber una carga inconsciente que no voy a ser consciente de que estoy repitiendo. Entonces, ¿qué estoy pensando? Si es consciente, sé lo que estoy pensando. Pero si es inconsciente, no voy a saber. ¿Pero de qué manera me puedo dar cuenta? Bueno, ¿cómo te sentís? En este momento, ¿cómo te sentís? Bien. Bueno, entonces el promedio mental de lo que se está moviendo en ese campo es normal. Si me siento mal y no sé por qué me siento mal, es porque en tu inconsciente estás pensando continuamente cosas negativas. Hay anclas negativas donde estamos atrapados, generalmente al pasado, aunque también puede haber una carga del futuro, por miedo a que vaya a pasar algo, y también puede llegar a ser inconsciente, pero generalmente está conectado al pasado, por experiencias que he tenido que tengo miedo que se repitan. Entonces, ¿cómo nos sentimos en este momento? Si es normal, bien. Si es bien, es porque hay una carga positiva. Y si es mal y no sé por qué, es porque en mi inconsciente estoy pensando de manera negativa. Por patrones familiares, creencias, experiencias en la vida o hasta información de vidas pasadas o de todo un árbol genealógico. Ahí hay toneladas de información. Pero realmente todo está en el presente. Entonces puedo modificar esa información. Porque nada se pierde, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, cada célula de mi cuerpo está conformada por toneladas de información conectadas a todos los tiempos. Pero básicamente nosotros estamos acá. Entonces, desde acá, desde el famoso aquí y ahora, puedo modificar todos los tiempos también. Y simplemente es, bueno, cambiando, tomando conciencia primero de que en ese mundo inconsciente están pasando cosas. Ese ya sería el primer paso, abrirme a esa opción, porque hay gente que ni siquiera sabe que existe un inconsciente, ¿sí? Hoy en día, bueno, está casi más que claro, pero bueno, hay gente que ni siquiera sabe. Y bueno, comenzar a remover eso para buscar por dónde puede llegar a venir es otra oportunidad. Pero si no tengo opción o si no tengo posibilidad de hacer una terapia, bueno, puedo buscar en internet, puedo entrar por la rama de psicología, puedo entrar por la rama de terapias alternativas, personas que estudien el inconsciente, escuchar qué me dicen, qué cuentan, porque cada información puede ayudarme a entrar también en ese inconsciente y que vayan saliendo cosas, ¿sí? Pero básicamente, cuanto más haga aquello que sienta hacer, que quiera hacer, que en lo más profundo de mi ser tenga ganas, deseo de hacer, cuanto más vaya por ahí, naturalmente mi frecuencia más se va a acomodar a algo mayor, a algo más positivo. Cuanto más comience a cortar con aquello que me roba energía, naturalmente más energía voy a tener. Cuanto más ponga límites a aquellas situaciones o personas que me cuesta poner límites, naturalmente más energía voy a tener. Y todo eso me va a ayudar a vivir mejor. No tengo que hacer eso, es decir, tengo 10 problemas. No tengo que resolver los 10 problemas para estar mejor. Cuando ya resuelva el primer problema o conflicto a superar, naturalmente voy a tener más energía. Y los próximos 9 problemas me van a costar menos de lo que me costó el primero. Y cuando resuelvo el segundo, naturalmente voy a tener más energía. Y tal vez hasta se resuelva algún conflicto solo, sin que yo tenga que hacer consciente la resolución de ese conflicto. Y cuanto más avance en esa resolución, naturalmente más energía voy a tener y naturalmente se van a resolver situaciones solas. Y las que no se resuelvan solas, voy a tener más fortalezas para enfrentarlas y para trascenderlas. Y ahí hay todo un cúmulo de energías que se están transmutando continuamente. Volviendo a lo que son las formas pensamientos. Son las formas que toma el pensamiento repetitivo, constante, consciente o inconsciente, en nuestro cuerpo, en nuestra realidad. Entonces, por ejemplo,
Qué rico está el tecito. Por ejemplo, si yo tengo una creencia de que no puedo avanzar en la vida porque no me lo merezco, o porque hice algo en el pasado y siento tanta culpa que no me merezco ser feliz, o porque eso lo hizo alguien en la familia y como información genética yo lo heredo, ¿sí? Que algún día vamos a hablar sobre estos temas, o porque en alguna vida pasada hice algo o me hicieron algo y yo siento que no puedo enfrentar situaciones en la vida y que no puedo avanzar, es muy probable, y hay gente que las puede ver, hay gente que las puede sentir, o las dos cosas, que en una sesión de limpieza energética se puedan ver sogas en las piernas, o se pueden ver cadenas en las piernas conectadas a algo externo. O se puedan ver que estamos envueltos las piernas o que tienen poca fuerza las piernas para avanzar, para empoderarme, para pisar firme en la tierra. Pero generalmente se ven las piernas envueltas en algo y literalmente esa persona energéticamente no puede avanzar. Es como si realmente nos ataran las piernas. Eso lo he visto millones de veces. Entonces, hablando con la persona, bueno, ya uno al tener contacto con la energía va sintiendo un poco lo que la persona siente, piensa, porque también me ha permitido a mí entrar en esa profundidad porque sabe que hay algo y quiere conscientemente, con ese 5%, avanzar. Pero en el 95% hay una gran información que no quiere avanzar por X razones, por miedo, por culpa o por falta de autoestima, ¿sí? Porque sabe que no va a poder enfrentar eso. Pero es una creencia, eso no es verdad. Es verdad para su realidad por lo que siente y piensa. Siente y piensa, cree realmente que no puede. Entonces ahí es donde la forma pensamiento comienza a empoderarse y tomar fuerza. Entonces las formas pensamiento son creadas por nosotros y no son ni buenas ni malas, es según qué intención tengan. Así que imagínense cómo nos perjudicamos inconscientemente que con el paso del tiempo comienzan a aparecer en la materia hasta enfermedades autoinmunes, donde nosotros mismos nos atacamos a nosotros mismos y hasta podemos morir. Entonces, ¿qué está pasando dentro? Creo que la mejor posibilidad de sanar todo esto es una reflexión muy profunda. Me puedo conectar más profundo si mi grado de conciencia está más abierto y más profundo. Y eso ya nos tendríamos que meter en un desarrollo personal. Y para eso, bueno, puedo comenzar con personas que se dedican a esto, escuchando estas cosas. Este video puede aclarar algunas cosas. Este video me puede permitir el acceso a conectarme con otra información, con otros videos, otras personas, otro libro, un curso, o simplemente que se remueva algo adentro y que en un sueño se me despierte algo dentro mío donde pueda llegar a tomar conciencia, porque todo está dentro. Entonces, cuanto más profundo puedo ingresar adentro mío, es decir, las dimensiones se ven para afuera, pero también están para adentro. Cuanto más pueda profundizar adentro mío, es igual a ir en dimensiones más profundo dentro mío. Y según con la dimensión que conecte dentro mío, va a ser con la dimensión que conecte fuera. Por eso a veces es medio ridículo cuando una persona me dice: yo conecté con el ser que vibra en octava dimensión, y vos ves que su vida cotidiana apenas vibra en tercera. Entonces eso es imposible. Claramente está conectando con otra cosa, que ahora vamos a hablar también de ese tema. Bueno, el tema es las formas pensamiento. Son creadas por nosotros en base a nuestro pensamiento, pero la fuerza la toma a través de la emoción. Es decir, cuando yo creo rotundamente algo, consciente o inconscientemente, empieza a tomar fuerza eso. Aunque también puede haber formas de pensamiento positivas que me ayuden. Yo puedo nacer con creencias, porque uno puede nacer, uno puede no, uno nace con formas de pensamiento también. Es decir,
mientras tengamos una mente, mientras tengamos emociones, vamos a crear siempre. No es que las formas de pensamiento sean malas, como dije al principio. No son ni buenas ni malas. Son creadas por nosotros, en base a nuestra conciencia, en base a nuestra experiencia. Entonces, en esta vida estamos creando todo el tiempo. El día que nos vayamos para el otro lado, no es que desaparecen, nos acompañan. Es parte de nuestra anatomía. ¿Sí? Por eso es importante tener una limpieza, como después vamos a ver sobre este tema. Y voy a nacer con esas estructuras, creadas por mí. Algunas se pueden llegar a transmutar, a transformar un poco, pero no va a estar muy lejos de la realidad. Lo único que yo tenga plena conciencia al momento de irme para el otro lado. Entonces, seguramente ya me haya hecho una limpieza, o hasta del otro lado puedo ver y limpiarme más fácil. Pero el 99% de la población mundial no tiene conciencia. Entonces, del otro lado va a ser igual que en este lado. Por eso es tan importante, como dijimos en el video anterior, el desarrollo personal y la apertura de conciencia acá, en el aquí y ahora, en esta dimensión. Porque cuando pasemos al otro lado vamos a ser mucho más conscientes y vamos a poder tenemos más libre albedrío, ¿sí? Entonces, si la forma de pensamiento es energía acumulada, creada por mí, básicamente es un código de información, es una frecuencia determinada. Más positiva, más negativa. Pero cuanto más formas de pensamiento tenga yo, esas formas de pensamiento más van a condicionar mi frecuencia. Y como uno atrae lo que vibra, y tengo muchas formas de pensamiento limitantes que me traban, que son autoinmunes energéticamente, bueno, claramente mi vibración no va a ser muy positiva. Y acá estamos hablando que, como dijimos recién, lo que yo vibro, atraigo. Y si las formas de pensamiento me limitan, mi frecuencia va a ser limitante. Es decir, que toda mi realidad va a ser limitante. Toda mi realidad va a ser limitante en todas las áreas de la vida, o por lo menos algunas más que otras. También según con qué código se encuentra esa forma de pensamiento. Tal vez algunas pueden ir más hacia el amor, la pareja, otros para el trabajo y el dinero, otros para la familia, otros para la soledad, otros para la enfermedad. Según qué programa tenga, qué código vibratorio tenga esa forma de pensamiento que estoy creando hacia mí mismo, que se pega en el campo áurico, o en algún órgano, o en el cuerpo. Entonces, esto hay que tener mucha conciencia, pero también se suma otra cosa. Chan, 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 chan. Acá aparece un poco la magia negra. Estas formas de pensamiento que yo puedo crear y se me pegan naturalmente en mí, también puedo tener conciencia de esto y crear formas de pensamiento para enviárselas a otras personas. Acá ya... Tachame la doble, iba a decir un coso del juego del truco. No, el truco no me acuerdo de qué. Soy malísimo para los juegos de... También vamos a hablar sobre los juegos de azar. Después vamos a hablar sobre los juegos de azar. Bueno, ¿a qué iba con esto? Yo puedo crear formas de pensamiento también para enviárselas a otras personas. Generalmente esto se hace inconscientemente. Si nos ponemos a hablar mal de otra persona, es muy probable que se esté gestando una energía en el medio y que se esté enviando hacia esa persona. Primero se está gestando en nosotros, como tantas veces lo hemos dicho. Entonces, eso comienza a generar una frecuencia distinta en nosotros, nos afirma en esa frecuencia a nosotros mismos, pero también estamos creando situaciones que la estamos enviando a otras personas. Inconscientemente eso pasa siempre, pero conscientemente yo puedo hacer que esa persona se le traben todos los caminos. Tal vez visualizando a esa persona atándole las piernas para que no avance, y eso en terapia después se ve, se tienen que cortar esas sogas, o hacer ataduras hacia otra persona, una atadura de amor, entre comillas amor, porque no merece, es una palabra mucho más grande para eso que se está haciendo, y sí, se ata una persona a otra. Eso existe. Eso entra en la magia negra.
Y como eso se puede hacer de todo. Se puede enfermar a una persona, se le pueden cortar los caminos, se puede hacer que una persona se pelee con otra, se puede hacer que una persona se conecte a otra. Obviamente nunca va a haber amor ahí, nunca. Pero va a haber un condicionamiento. Y si esa persona es débil emocionalmente, es inestable, energéticamente es débil, bueno, eso se termina consolidando. Va a haber de todo ahí. Y generalmente la persona que encargó el trabajo se termina aburriendo de esa persona que está como un zombie atrás. Bueno, la persona que contrata el trabajo de magia negra está haciendo un pacto también. Lo que pasa es que esto no se explica. Y la persona que contrata un trabajo de magia negra hace un pacto y eso queda para siempre. Muchas veces. Otras se disuelve con el tiempo. Y eso en alguna vida hay que cortarlo. O naturalmente en esta vida comienza la persona a bloquearse los caminos por algo que tal vez hizo o encargó. Y obviamente no sabe. O también a veces, como el brujo negro es muy sabio, realmente es muy sabio, la mayoría, cuando se hace un trabajo de magia negra, no lo hace 100% el brujo negro. Porque si la persona que está siendo perjudicada es limpiada, generalmente esa energía vuelve al origen de donde nació. Es decir, que el brujo negro esto lo sabe. Algunos tienen buenas protecciones y otros, para lavarse las manos, hacen que quien encarga el trabajo de magia negra termine de hacer el ritual. Y ahí hay una programación. Entonces, cuando se le saca, porque alguien le está limpiando el trabajo de magia negra, no vuelve al brujo negro, vuelve la persona que lo encargó. Y me parece fantástico. Es una ley de equilibrio perfecta. Para que esa persona, la verdad, espero que tome conciencia y que entienda que cuanto más haga eso, más se perjudica su vida. Entonces, ¿por qué no ocuparse de su propia vida, limpiándose o transformando estas frecuencias que la rodean y conectándose más con ella o con él y caminar para adelante? Eso sería un lujo. Y es tan simple y se pierde menos tiempo y menos energía. Y aparte, cuanto más pasos voy avanzando, ya no hay retroceso. Crezco y no hay una desvolución, ¿sí? Entonces, es muy importante que esto se tenga en cuenta. Pero bueno, también es cierto que quien recibe el trabajo de magia negra es porque también hay un condicionamiento, hay una vulnerabilidad, ya sea por sus formas de pensamiento que se está autocreando constantemente, genera una frecuencia que va a estar acorde a lo que estoy recibiendo. Entonces, ¿en qué estamos vibrando? Que es igual a decir, ¿qué estamos sintiendo constantemente en la vida? Amor, gratitud, ninguna magia negra nos puede tocar. Y alguna que sea extremadamente fuerte, que las hay, tal vez nos desacomodan un poco. O tal vez nos entran, pero naturalmente encontramos solución. Entonces, nada puede entrar si no vibra igual. Nada. Por eso estaría alejando a esa persona posibilidades de que suceda eso. Ni siquiera estaría en su mente, ni siquiera estaría en sus sensaciones. Pero si una magia negra entra a mi cuerpo, es porque mi frecuencia está conectado a esa vulnerabilidad. Ya sea por condicionamiento del pasado, porque también mucha gente me dice, pero yo no le hago nada a nadie y me viven haciendo cosas. Entonces cuando yo pregunto, ¿y tu familia cómo es? Y ahí encontramos que el abuelo, el tío, el primo, son todos brujo negro. Entonces claramente uno nace con esa vulnerabilidad de encontrarse con esas frecuencias en la vida. Ahí hay que hacer un corte, hay que hacer un trabajo interno de cambio de frecuencia, elevación de frecuencia y tomar conciencia de todo esto. Que ya el tomar conciencia y el entender todo este mecanismo eleva la conciencia y la frecuencia, perdón. Bueno, es lo mismo. Me tuve que haber hecho otro. Bueno, estos temas. Entonces, formas pensamiento, creo que ya más o menos queda claro. ¿Qué pasa? Cuando muchas personas, algunos dicen ya a partir de 2 personas, a millones,
tienen formas pensamientos similares, comienza a gestarse una forma pensamiento gigantesca, que le podemos dar el nombre de egregor, el famoso egregor. Egregor viene del antiguo griego y se traducía como vigilante. Después del latín, la traducción fue rebaño, y creo que hoy en día viene más por el latín que por el griego. Pero bueno, básicamente nada, todo se gesta en base a las intenciones. No hay egregor, el egregor en sí no es ni negativo ni positivo, porque el egregor en sí es como una forma de pensamiento gigantesca, ¿sí? Entonces, todo lo que dijimos, la forma de pensamiento, es igual el egregor. Nada más la diferencia es las magnitudes y el potencial, el poder. Otros dicen, y yo un poco coincido con este tema, que una forma de pensamiento, cuando es alimentada y sobrealimentada durante mucho tiempo, llega a un punto que es como si tomara independencia y se transformaría en un egregor. Sería como un egregor personal, que ya tendría más poder ante nosotros. Pero bueno, lo que se conoce de egregor, no existiría un egregor personal, existiría un egregor global. Pero yo estoy estudiando un poco eso y en mi experiencia de terapias he diseñado herramientas que la persona, al hacerlas, se ha podido liberar de esto y se ha transformado realmente. Entonces, un poco mi experiencia me habla que es posible que una forma de pensamiento se pueda transformar en un egregor. Sería como una fase evolucionada de la forma de pensamiento y que tendría más poder en uno mismo. Es más, a veces he visto cómo este egregor domina completamente a la persona, transformándola a tal punto que es como una posesión. Muchas veces vemos exorcismos que es hasta su propia sombra de la persona. No hay entidad externa, es su propia sombra. Y también yo he visto que es su propio egregor, que es parte de esa sombra también. Es prácticamente lo mismo, porque es todo lo que está en el inconsciente, que está en nosotros continuamente, pero rechazamos, no hacemos consciente y va tomando fuerza todo eso. Pero bueno, vamos a las bases, ¿sí? Y dice que mis formas de pensamiento tienen una frecuencia y me va haciendo conectar con otras personas, lo igual se atrae por lo igual, y cuando se refuerzan esas formas de pensamiento similares, se va gestando una energía externa llamado egregor. Y acá es... bueno, se puede hablar muchísimo de este tema, porque los egregor... Miren, mi primera enseñanza que tuve hace muchos años atrás, con mi primer profesora, que fue Luba, rusa, ella me dijo algo que no entendía hasta hace poco. Me dijo, el camino del alma es ir esquivando los egregores hasta llegar a la fuente. Hoy en día entendemos que en realidad el camino es hacia adentro. Pero realmente estos egregores están conectados a nosotros. Así que sería lo mismo, pero hacia adentro. Ir esquivando el egregor, los distintos egregores, hasta llegar a nuestra propia luz, a nuestra propia fuente. Y yo no lo entendí esto, hasta que hoy entiendo que el egregor se conecta en un plano mental, en el campo astral. Y si yo soy muy mental, voy a estar más lejos de mi fuente y más cerca de esas fuentes, que serían como dioses artificiales, creados por nosotros, en base a nuestras creencias, a nuestras emociones y pensamientos. Y según la intención, eso puede ser positivo o negativo. O según el camino del alma, algunos egregores pueden ser más positivos y otros más negativos. Porque lo que a mí me sirve a otro no, y lo que a otro le sirve a mí no. Entonces, si yo estoy en un egregor que no me sirve, a otro le puede beneficiar, pero a mí no. Entonces para mí va a ser negativo y para otro positivo.
El egregor es un cúmulo de energía, es un cúmulo de información que toma vida propia. Pero en realidad no tiene conciencia, sino que tiene la misma conciencia de su origen, de lo que fue creado. Es decir, que una forma de pensamiento mía va a tener mi misma conciencia. Y si yo me junto con otra persona y vamos creando un egregor, va a tener una conciencia similar a la nuestra. Se están moviendo cosas. No me imagino el video quinto, porque eso creo que me voy a tener que hacer tecitos con limón llena la mesa. Me voy a poner un sombrero de esos que tienen las mangueritas para ir tomando. Bueno, disculpen, así estaré en este video. Entonces, quiero que tengamos conciencia, tomemos conciencia realmente, cómo viene este tema. Porque egregores hay de todo, ¿sí? Vamos a empezar por los más básicos. En un grupo de amigos se ha creado un egregor. Por ejemplo, y esto me imagino que le habrá pasado a todo el mundo. ¿Cuántas veces tal vez ya somos mayores, adultos, y después de 15, 20 años nos juntamos con nuestros amigos de la secundaria o de la primaria? Naturalmente lo que va a pasar es que al momento de entrar en ese círculo, vamos a comenzar no solamente a tener recuerdos, sino gestos, comportamientos, palabras que vamos a usar, que tal vez hacía mucho tiempo que no usábamos, pero que sí usábamos en esos tiempos. ¿Qué está pasando ahí? Nos estamos conectando de nuevo al egregor que hemos formado en esa etapa de nuestra vida. Y ahí está cargado de toda la información. Entonces, al momento de conectar nuevamente con ese egregor, vamos a acceder a esa información de ese tiempo. Tremendo, ¿no? Bueno, después todas las empresas tienen su propio egregor. Y acá hay que tenerlo en cuenta. Toda que se le llama entidad a una empresa, ¿sí? Todo entidad, tiene su propia energía, tiene su propio cuerpo. Yo las veces que he hecho también limpieza a una empresa, por ejemplo, yo atiendo a la empresa como si fuera un cuerpo humano. Tiene sus chakras, su energía, puede tener formas pensamiento también, puede tener trabas, puede tener bloqueos, puede estar enfermo. Y también tiene sus propias formas pensamiento y su propio egregor. Entonces también hay que tener esto en cuenta. Después, el deporte. Y esto se ve normalmente con el fútbol, ¿sí? Acá, por lo menos en Argentina y en todos los países muy futboleros, esto se ve totalmente. Y cómo el egregor del fútbol toma tanto poder ante la mente del ser humano. Y esto es cuestión solamente de ver un partido de fútbol y ver cómo se maneja todo eso. Y cómo a veces la hinchada con más fuerza puede hacer la diferencia al momento de quién gana el partido. Y acá estamos diciendo que dos egregores de dos hinchadas distintas, de dos equipos de fútbol distintos, va a influir, para no decir va a ganar, porque para mí va a ganar, pero es un tema muy profundo a analizar y estudiar. Pero es muy probable, y de esto estoy 100% seguro, que es más probable que gane el equipo que tenga el egregor más fuerte a que solamente el equipo que esté tal vez más entrenado. De eso estoy seguro, 100%. Entonces, que a la vez estos dos egregores de estas dos hinchadas distintos pertenecen a un mismo egregor que es, por ejemplo, de fútbol en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el egregor más fuerte? Lógicamente, el que tenga más energía, el que esté alimentado por más personas. Y acá nos podemos meter en las religiones. ¿Cuál es la religión más poderosa? La que tenga más fieles. Bueno, lo mismo pasa en la política
y con los políticos. Si naturalmente un político, una persona, sale continuamente en redes sociales, en la televisión, continuamente, de manera obsesiva, claramente está nutriendo su egregor. Tanto sea por personas que amen a esa persona, como personas que odien a esa persona. Ambas fuerzas están nutriendo su egregor. Y si esa persona, que las hay, sabe sobre estos manejos de energía, puede usar toda esa energía a su favor. Y esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque si yo estoy conectado al egregor de esa persona, es decir, ese egregor que maneja a esa persona está conectada a mi mente. Esto puede pasar en cualquier área, ¿no? Yo recién dije política porque, bueno, hoy en día es lo que más se está moviendo, entre otras cosas. Pero también puede ser un maestro espiritual, también puede ser una técnica, también puede ser una religión, puede ser una empresa. Quien, vamos a decir, todas las personas que están conectadas mentalmente a ese egregor están conectadas a la mente de esa persona, quiere decir que esa empresa, institución, persona, político, partido político, lo que sea, si tiene el conocimiento de manipular el egregor, es igual a decir que va a tener el conocimiento de manejar las mentes de esas personas. Y esto pasa, y yo sé que pasa, y conozco personas que sé que lo hacen. ¿Sí? Entonces, acá la libertad y el libre albedrío está en que, como me dijo mi primera enseñanza que recibí en mi vida, el camino del alma es otra cosa que mejor dejarlo en costado. El camino del alma es ir esquivando los egregores hasta conectar con la verdadera luz, porque el egregor es luz. Pero hay algunos egregores que son egregores de la fuente o que son egregores de lo que llamamos Dios. Y muchas personas, estoy hablando de millones, piensan que tal vez es Dios o piensan que tal vez es la fuente y se están conectando al egregor, no se están conectando a la verdadera luz y quedan atrapados por vidas. Entonces, el alma piensa que se está conectando a la verdadera fuente o a Dios cuando en realidad es un egregor. Y si yo le rezo a eso, lo sigo alimentando, lo sigo agrandando. Y el egregor que toma conciencia propia, pero fue creada por el ser humano, sí, obviamente sobrevive solamente con la atención y con la energía. Entonces, ¿a quién le va a interesar más? Es decir, obviamente el egregor quiere que haya más gente, pero ¿de quién se va a ocupar más? Obviamente, del que está entrando al egregor y del que se está yendo del egregor. El que está en el medio, convencido, ciego, esclavo, zombie, no le interesa. Solamente le interesa el que está entrando como nuevo y el que se está yendo porque tal vez tomó conciencia o por otra cosa. Entonces, el que está entrando lo va a querer conquistar y al que se está yendo lo va a tratar de manipular para que vuelva. Y esto es fundamental, porque acá nos metemos en el juego de azar. No sé si será verdad o no, pero yo llegué a una conclusión que a mí me resuena. Yo sé que para mí es mi verdad, por lo menos. Pero la suerte de principiante puede ser que no sea ni más ni menos que el egregor conquistándote. Y obviamente no es que cualquier persona que está entrando va a querer conquistar. No. Va a ser aquella persona que tenga mucha energía para alimentarlo. A esas personas va a tratar de conquistar. Y ahí puede aparecer la suerte de principiante. Pero bueno, también va a pasar con los famosos en algunas religiones o algunas sectas.
aparecen los milagros repentinos. Yo estoy entrando como nuevo y de repente me curé un cáncer. De repente. ¿Y cómo termina esa gente? Fiel al 100%. Tal vez nunca más tenga un milagro. Nunca más tenga algo extremadamente importante o grande. Pero ya con eso que pasó, le alcanza y le sobra para alimentar durante toda su vida o vidas a ese egregor. Que recordemos, el egregor no es ni bueno ni malo. Fue creado por las cabezas principales de esa secta, de esa religión, de ese partido político, de esa empresa, del deporte o lo que sea. Porque acá se está creando un egregor también. Mi entidad Emanuel Tieso es un egregor también. Todo está conectado a un egregor. El egregor no es ni bueno ni malo. Solamente está gestado en base a la intención y a la conciencia de su origen, de donde nació. Para que no haya egregor o forma de pensamiento, bueno, tendríamos que cortarnos la cabeza. Porque el egregor, primero forma pensamiento, después egregor, se crea desde el campo mental y toma vida y fuerzas del campo emocional. Así que continuamente estamos creando todo esto. El tema no es ese, el tema es desde qué conciencia. Muy bien, egregor y sucesos. Las guerras mundiales se gestan con egregores. Son personas físicas, políticas, de gobiernos, ¿cómo se llama? Secretos, ocultos. Pero bueno, personas que tienen mucho potencial y saben estos manejos de energía, pueden influir en la gente para que fortalezcan un egregor. Y que el egregor, al ser tan fuerte, genera una frecuencia en la Tierra. Y lo que uno vibra atrae. Así que si ese egregor toma tanta fuerza, su frecuencia es estable. Y lo estable modifica a lo inestable. Las guerras mundiales fueron así, como todo suceso grande. ¿Qué se está hablando desde que las Torres Gemelas cayeron? La Tercera Guerra Mundial. Bueno, hoy en día, y perdón si esto afecta a alguien, pero hoy en día cada vez está más comprobado que eso fue un autoatentado para gestar una Tercera Guerra Mundial. Sabemos que las guerras mundiales es uno de los mayores negocios del planeta Tierra. En armas, en tratados políticos y todo. Y en cómo uno a partir de ahí puede crear un futuro también, acorde a las intenciones de esas personas. Entonces, desde las Torres Gemelas se está gestando la idea de la Tercera Guerra Mundial. Casi se logra varias veces. ¿Y en qué estamos hoy? El COVID, el famoso virus, el COVID. Más allá si fue un virus creado por laboratorio o no, cada uno puede tener su pensamiento. Más allá de eso, claramente se ha logrado algo similar. Se estaba buscando la Tercera Guerra Mundial y en vez de eso se ha creado esto. Entonces, no podemos atraer nada como humanidad si no vibra como vibramos nosotros. Es decir, que todo se puede ver como bueno y malo a la vez. Obviamente esta situación está rompiendo la estructura económica, es decir, que está rompiendo la estructura familiar económica, es decir, que está rompiendo la estructura personal económica. Y eso se va reflejando. De afuera para adentro, de adentro para afuera. También influye en la salud, en el miedo, en la ira, en la bronca, en todo esto, ¿no? Como negativo podemos ver un montón de cosas negativas, manipulación. Como positivo podemos ver un montón de cosas positivas, que se están viendo verdades en la Tierra, se están cayendo caretas, se está cayendo el telón. Estamos viendo lo que siempre hubo y nunca nos dimos cuenta. Estamos viendo verdades. Estamos tomando empoderamiento. Nos hemos dado cuenta que en cuarentena nos hemos topado con nuestra sombra. Muchos la están sanando. Otros
están terminando de ser dominados completamente, hasta llegar a un punto máximo y despertar o irse. Pero siempre esto te va a llevar hasta un punto límite, y ahí se logra el cambio. Entonces, se puede ver mucho como positivo también. Pero es un egregor gestado. Y si no aprendemos nada de todo esto, y aumentamos nuestro odio, y aumentamos nuestro miedo, después del COVID, y vamos a traer otra cosa más grande. Espero que no sea un cometa. Porque como planeta Tierra, habitados por toda una humanidad, genera vibración. Y lo igual se atrae por lo igual. Eso fluye en nuestra vida personal. Si yo pienso de una determinada manera, voy a gestar formas de pensamiento codificados a esa frecuencia que yo tengo al momento de crearlo. Y eso se va a acoplar en mí. Aunque después cambie mi frecuencia a algo más positivo, voy a tener esta ancla que va a estar gestada acá. Si yo me mantengo firme en esa frecuencia positiva, esto comienza a deshacerse o a transformarse en algo mejor. Pero si como humanidad vibramos bajo, vamos a seguir atrayendo situaciones o generar posibilidades negativas. Porque si este virus fue natural o fue creado en laboratorio, básicamente eso fue gestado. Las probabilidades de que eso ocurra fue gestado por la humanidad. Dentro de la humanidad va a haber personas más estables, positivas, donde van a ser inmunes a este virus. Y eso se está viendo. Lógico que se está viendo. Como todavía en 10 meses, es decir, todavía no se conoce mucho del virus. Es decir, hay una inteligencia absoluta en este planeta, donde hemos viajado a otros planetas. Hemos creado las máquinas cuánticas que resuelvan situaciones de 50 años de acá en adelante, pero todavía no sabemos qué es el virus, ¿no? Bueno, claramente hay mucha manipulación para gestar y alimentar otros egregores muy potentes y muy grandes que son emocionales, como por ejemplo el miedo. El miedo tal vez es el egregor más antiguo de la historia de la humanidad. Es el más antiguo. Así que imagínense que no es poca cosa. Imagínense que supera al egregor de la religión, al egregor de cualquier empresa, al egregor de cualquier político, al egregor de cualquier cosa. No sé si hay otro egregor más grande, pero claramente es uno de los más grandes, el miedo. El miedo es un egregor. Que si existe esa vulnerabilidad dentro, naturalmente nos conectamos a ese egregor. Y según la información que haya ahí, yo la descargo a mi mente y la vivo en mi realidad. Porque voy a comenzar a sentir. Y recuerden que el pensar solo no tiene fuerza, pero el sentir eso que estoy pensando le da vida a cualquier cosa. Le da vida a la creación en mi vida. Así que las emociones son fundamentales. El miedo, la culpa y el odio. Que cada religión sigue nutriendo. Que en la política se sigue nutriendo. Porque a la vez estos egregores están conectados entre sí y se alimentan también. Hay uno que es el más grande y de ahí se conecta otro más grande, otro menos grande, otro más chiquito, pero están todos conectados. Entonces, este está influyendo a estos 4 egregores que influyan en las distintas personas o entidades. Por eso, hasta hace muy poco tiempo, comprendí totalmente la primera enseñanza de mi maestra. El camino del alma es esquivar todos los egregores hasta llegar a la verdadera luz, que no es un egregor. Seguimos. También las palabras y los símbolos son egregores. Yo hace muchísimos años estudiaba, no me acuerdo ni el nombre, Ho'oponopono o Ho'oponopono, esta técnica que bueno, es muy linda, que es pronunciar ciertas palabras, gracias, te amo, perdóname y alguna más que no me acuerdo, a situaciones que estoy viendo fuera para generar una modificación dentro y naturalmente estar
mandando otra cosa afuera, ¿sí? Básicamente es transmitir otra cosa para no seguir alimentando eso que está ahí afuera. Y una persona que no explicó lo que significa, pero yo lo voy a explicar acá porque es lo que después de tantos años entendí. Un referente muy grande a nivel mundial de esta técnica, de esta forma, dijo algo que no entendí en el momento, pero me quedó resonando. Y dijo, y cuantos más personas digan estas palabras, más fuerza van a tener. Por ejemplo, gracias, o te amo, o perdón. Dijo, cuantos más personas usen estas palabras, más fuerzas van a tener. No explicó eso, pero hoy entiendo que las palabras tienen su propio egregor también. Entonces, cuanto más personas nutran esa palabra energéticamente, más poderosa va a ser esa palabra. Y al momento de usarla, más energía va a haber. Entonces también es importante, al igual que los símbolos, todos los símbolos tienen su propio egregor. Entonces, cuanto más personas usen ese símbolo, más fuerza va a tener. Pero, ojo, porque eso es también lo que estoy viendo. Muchos símbolos que antes, tal vez, bueno, yo hoy en día no uso símbolos. Capaz que algún talismán si hace falta, y porque entiendo y sé lo que significa cada detalle de ese talismán y confío plenamente. Pero entiendo que yo no soy el talismán, y el talismán es una frecuencia. Algún día no la voy a necesitar más, ¿sí? Si uno usa los símbolos con conciencia, bien. Si usamos los símbolos inconscientemente, mal, porque nos quedamos atrapados al egregor. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo símbolo tiene su propia energía, su propio egregor. Entonces, si todas las personas usan ese símbolo con conciencia, el símbolo va a tener un poder tremendo. Pero si muchas personas comienzan a usar ese símbolo de manera inconsciente, es decir, sumándole una carga negativa o usándolo para malas intenciones, ese egregor se va a comenzar a contaminar con otras fuerzas y se va a transformar en otra frecuencia, ya no es la misma que antes. Y hoy en día muchísimos símbolos ya están transformados, porque hay personas que no lo usaron para bien. Entonces se ve contaminado y ese mismo símbolo ya no funciona igual que antes. Y es más, usar el símbolo, me estoy conectando al egregor del símbolo. Y si ese egregor ya está medio contaminado, me va a contaminar a mí. Y estoy usando un símbolo que antiguamente capaz era elevado. Hoy en día tal vez no. Entonces por eso el camino del alma es ir esquivando los egregores, pero ir esquivando no es escapándome. Ir esquivando representa, desde mi experiencia hoy en día, porque la frase fue esa, y después se fue. Tuve que descodificarla durante todos estos años. Entonces, ir esquivando los egregores no significa escaparme, significa aprender de cada uno para seguir caminando hacia adelante. Porque el egregor me va a atrapar, si está en mi vulnerabilidad, ser atrapado. Pero una persona completamente estable se puede meter en lo más profundo de ese egregor y salir intacto. No conozco persona que lo haga, pero se puede. Entonces, es toparse con un egregor, aprender lo que te puede aportar y seguir caminando. Pero recuerden que cada egregor está creado por nosotros, es decir que si las personas no son sabias, el egregor menos. ¿Sí? Entonces puedo aprender ciertas cosas y seguir caminando. Pero al final, quien ha creado el egregor consciente, porque también se puede hacer conscientemente, como es en las grandes instituciones que dominan la Tierra, fueron personas que conscientemente han hecho un egregor, algunos para ayudar y otros para atrapar y manipular. ¿Sí? Hay muchas logias en la Tierra que han creado egregores favorables, positivos. Pero si las personas se van contaminando por poder, por corrupción, por dominio, por lo que sea, ese egregor también se va transformando. Y ahí estará en la calidad y en la conciencia de esas personas de ir limpiando el egregor cada tanto. Bueno, las enfermedades tienen su propio egregor también. Las personas famosas tienen su propio egregor.
Por eso hay que hacer una limpieza, hay que cortar. Es decir, yo, con la gente que me sigue, ya se ha creado un egregor, ¿sí? Y si cada uno de ustedes, más o menos, son personas que influyen en la vida de otros y algunas personas hablan de ustedes mismos, se ha creado un egregor de ustedes. Entonces, mi propio egregor lo tengo que ir limpiando cada tanto, transmitiéndole luz, o lo que yo hago es cortarlo. Es conectarme conmigo mismo, conectar con todo lo que rodea y todo lo que nutre a mi egregor, hasta que llego a conectar con mi egregor, que es como una esfera de luz que puede tener colores, puede tener tamaños, puede tener hasta formas. La veo frente a mí, está conectada a mí a través de un cordón, y a veces veo cómo de ese egregor salen cordones para afuera. Yo ahí lo que hago es corto mi cordón y elevo ese egregor a mi conciencia para que se transforme en una frecuencia. Lo estable modifica lo inestable. Entonces mi conciencia es pura luz, como la conciencia de cada uno de ustedes. Es pura luz. No hay maestro ascendido que esté por encima de la conciencia de ustedes. No hay ningún arcángel o ángel que esté por encima de la conciencia de ustedes. Por eso es tan importante conectar con nuestra conciencia, que es nuestra verdadera fuente, que se conecta a la gran fuente, que nos conecta a todos, y no es un egregor. Entonces, corto ese egregor, lo envío a mi fuente, es como, el egregor sería como una gota de agua cayendo al sol, se transforma, se eleva completamente la frecuencia. Si eso sigue conectado a todas las personas, bueno, va a haber un aumento de frecuencia, y en mí también porque me he cortado. Sí, ya el esquema ese lo he disuelto. Eso hace que yo ya no esté tanto en la mente de los otros. Eso hace que ya no haya tanta dependencia. Eso hace que yo vuelva a mí, me pueda conectar mejor conmigo y no esté tan influenciado por la mente de los otros. Y en la mente de los otros hago que, queriendo o sin querer, que cada uno de ustedes también estén conectados a ustedes mismos y no tanto fuera. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se corta el egregor, por unos días puede pasar que desaparezca de la mente de todos. Haya como un paréntesis. Y capaz que los videos no se ven tanto, o tal vez un curso se cae, o no viene tanta gente, porque desaparecí. Hasta que eso se empieza a acomodar de nuevo y comienza a formarse un egregor de nuevo, pero desde otra frecuencia. Lo importante es siempre desde qué frecuencia se gesta el egregor nuevo. Pero yo conozco gente que utiliza su propio egregor para transmitir una información a todas las mentes de los otros. Hacen un proceso al revés. En vez de liberación, de dominio, de atracción. Da mucha bronca, pero lo único que puedo hacer es transmitir esta información para que seamos conscientes. Para que seamos conscientes. No solamente de personas que lo hacen, sino instituciones que lo hacen. De la única manera que me libero de todo es conectándome conmigo. Dejar de conectarme tanto con algo externo. Y desde mí me conecto con lo que quiero. Pero ya desde otra conciencia, no desde una necesidad, sino desde una elección, que es muy distinto. Entendiendo que cada uno de nosotros somos únicos, que vinimos a hacer algo diferente y que tal vez lo que el otro comparte a mí me sirve y lo que yo comparto al otro le sirve. Y es un compartir. No es que el otro sea superior. Aunque en eso tal vez me pueda enseñar mucho. Entonces, si cada uno está en su sitio, no nos conectamos a ningún egregor de manera negativa. O si nos conectamos a un egregor, que siempre vamos a estar, metidos en ese campo, si por el momento nos conectamos a un egregor, que sea lo más consciente posible. Bueno, hay un egregor planetario también, donde muchos canalizadores o personas que hacen registros akáshicos se conectan. No se están conectando a la verdad, se están conectando al sistema,
al egregor planetario. Por ejemplo, las profecías. Las profecías, si una persona muy conocida, muy famoso, ha dicho una profecía, eso puede ser porque es una vulnerabilidad o es una posibilidad de ese futuro. Es decir, yo puedo ver el futuro, pero en realidad lo que estoy viendo es la probabilidad del futuro más firme. Pero un cambio en el presente puede modificar el futuro. Hay muchas líneas que la humanidad puede tomar en base al presente de la humanidad. Entonces, yo puedo ver un futuro y puedo comunicarlo. Que algo va a pasar de tal forma. Si todas las mentes creen que eso va a pasar porque yo todo lo que digo nunca fallo, eso va a pasar. Y punto. Se va a formar un egregor con esa información tan fuerte que cada vez va a ser más difícil de romper. De hacer deshacer. Entonces, la profecía en realidad está hecho para que no se cumpla. ¿Cómo es? Que si va a pasar una catástrofe y ya hay una profecía de que eso va a pasar, bueno, es para que en el presente cada persona modifique la realidad para que eso no pase. Pero nosotros lo entendemos distinto. Alguien dice que va a pasar, entonces va a pasar. Y está en toda nuestra mente, se nos está nutriendo el egregor planetario con esa información y cada vez va a ser más realidad hasta que pase. Y esto va para todo. Catástrofes naturales, o Tercera Guerra Mundial, o lo que sea. Pandemia, o lo que sea. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué me falta acá de los títulos que puse? Bueno, egregor de los maestros. ¿Cuántas veces realmente conectamos con ese ser real? ¿No? Los más conocidos, Jesús, Buda, el maestro no sé cuánto, aquel que me da la llama violeta que no me corresponde, es de la persona esa. Bueno, ¿cuántos maestros, que ese no es un maestro, pero bueno, cuántos maestros estamos, o la Virgen María, o el Arcángel, o lo que sea, ¿sí? ¿Cuántos seres realmente no son que estamos conectando con su egregor? Y va a aparecer la figura que tuvo ese ser. Que en realidad puede ser que no haya tenido ese ser, sino que todas las mentes piensen que tuvo, ese egregor va a tener. Porque es una, digamos, es una proyección. Entonces, a lo que voy. Muchas veces estamos canalizando seres que, como dijimos en el video pasado, no son los verdaderos, sino que son aquellos que se transforman en ese para robar energía o para generar un cambio en la persona. Y en este video estamos diciendo que no solamente eso puede pasar, sino que también podemos estar conectando con un ser que ni siquiera es el ser, es una creación del egregor planetario, con la información cargada de ese ser. Y va a actuar igual que ese ser, va a tener la misma forma, nos va a dar mensajes, nos va a transmitir energía, y va a ser como si fuera ese ser, pero realmente no lo es. De la única manera que yo puedo identificar si es o no es a través del sentir puro. Y si ese ser es de quinta o sexta dimensión, yo para poder identificar y conectar con el verdadero ser, tengo que vibrar acá, encarnado en la Tierra, en quinta o en sexta dimensión. Imagínense todo lo que hay en cuarta, que estamos completamente atrapados en eso. Egregores, formas pensamiento, larvas, entidades extraterrestres, que vamos a hablar en el video que viene. Por eso, es muy difícil conectar con frecuencias más elevadas cuando todavía tenemos nuestra conciencia en tercera o cuarta dimensión. Bueno, muy difícil no es imposible, porque uno atrae lo que vibra. Y si yo vibro en esto, no puedo conectar nunca con una frecuencia superior. Solamente puedo conectar y sobrepasar a estos egregores, entidades o lo que sea, si yo vibro en esa escala superior, aunque esté encarnado acá en la Tierra. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Bueno, creo que no me olvido nada más.
1 hora, 5 minutos. ¿Qué más? Bueno, para poder transmutar todo esto, y con esto ya terminamos, para poder transmutar todo esto, lo único que hace falta es conciencia. Entender el mecanismo, como algunas personas dicen, no hace falta entender, vos aceptá. No, eso es esclavitud, es fe ciega que no sirve y no te lleva a ningún lado. Hay que entender, por algo tenemos un cerebro. Y hay que tomar conciencia para conectar con lo que somos realmente. Conectar con esa verdad profunda que lo sabe todo. Esa brújula interna. El GPS. Pero realmente ese bagaje de información lo tenemos, sabemos a qué nos enfrentamos. Pero acá estamos dormidos. Entonces actuamos de manera inconsciente, ingenuamente. Entonces, tomar conciencia, despertar eso dentro para poder ver la verdad, es fundamental. Pero para lograr eso, muchas veces hay que entender el proceso, por eso expliqué tanto esto. Hay muchísimas formas, pensamientos y egregores positivos. Aunque en este video nos toque hablar de los negativos, porque estamos hablando de los vampiros energéticos. Pero básicamente hay que entender que los hay. Y todo esto es creado por el ser humano, es decir, que nosotros también podemos crear positivos. Y si el egregor planetario es positivo, imagínense hasta dónde podemos llegar. No va a haber límites. Pero si es negativo va a ser limitante. Y si hay muchos seres que van modificando el egregor planetario, eso se va descargando en nosotros. Pero de la única manera que nos podemos soltar es conectándonos con nuestra propia luz, no con esa luz. Entonces, cuanto más desarrolle mi persona, mi ser, más me libero naturalmente de esos egregores. Porque cuanto más suba mi frecuencia, más me libero de lo que tiene una frecuencia baja. Si tengo una conexión para inventar el número con un egregor 5 y yo vibro en 6, ya naturalmente me estoy desenchufando del 5. Me estaré conectando al 6. Y algún día me voy a dar cuenta que no hace falta que estemos conectados a ninguno, solamente a nosotros mismos. Pero tal vez vibra en 1.500.000. Y eso se puede hacer de un segundo para el otro, aunque nos lleve toda una vida, o 20 vidas, o 5.000 vidas. Pero se puede hacer de un segundo para el otro. Entonces, para ir desenchufando de todo esto, bueno, tengo que ser selectivo con los medios de comunicación, porque son los primeros que me programan el cerebro para que yo pueda generar formas pensamiento y así conectarme a ciertos egregores. Entonces, tengo que ser selectivo con lo que estoy mirando, por lo menos mirarlo con conciencia. Si esa noticia, por lo general, genera miedo, mantenerme en un equilibrio interno y ser un observador. Si caigo en el miedo, estoy conectándome. Si caigo en el odio, estoy conectándome. Si caigo en una emoción que me domina, estoy conectándome. ¿Qué más? ¿Qué puse acá? Mi letra. Estoy conectado al egregor de la letra fea. Pero no. Bueno, no importa lo que dice acá. Sigo con lo mío. Desde el punto de vista de cómo transmutar todo esto, de cómo limpiarme de todo esto, algunas formas pensamiento se pueden limpiar hasta con baños, ¿sí? Pero principalmente la forma pensamiento así primordial, la que más está nutrida por mi mente y emoción, aunque nos hagamos un baño de lo que sea, de ácido, no lo vamos a limpiar, porque la estamos nutriendo desde adentro. Por eso hay veces que se ven hasta larvas, que no son larvas, son como larvas creadas por la persona. Y se siente la diferencia. Se siente la diferencia. Y esas larvas no salen muchas veces con baños. La persona tiene que sacarlas. Aunque a veces se pueden sacar. Pero si la persona sigue con el mismo patrón mental, emocional, la va a crear de nuevo. Entonces, la persona tiene que modificar la forma de ver la vida.
tiene que conectarse más con aquello que le hace bien, tiene que conectarse más con la luz de la vida que con tanta oscuridad. Tiene que superar sus miedos, tiene que enfrentarse al mismo, tiene que trascender su sombra. Que trascender su sombra no es sanarla por completo, es comenzar a trabajarla. Cuanto más profundo voy, más se van liberando cosas fuera. Si estoy teniendo un problema muy grande y estoy convencido de que esta enfermedad que tengo me va a matar, o si estoy convencido de que me echaron del trabajo y me va a ir mal, me voy a fundir, tengo pensamientos de todo tipo, bueno, busco historias de éxito. Me meto en internet, yo lo he hecho muchas veces, me ha ayudado mucho. Porque yo estaba convencido de que algo no se podía hacer. Entonces buscaba en internet quién lo pudo hacer. Y leía su historia. Y eso me conectaba a otra historia similar. Y eso a otra historia similar. Y eso me conectaba a una persona física que me estaba comentando la misma historia. Mi vibración ya estaba cambiando. Mis formas de pensamiento negativas se estaban transmutando, transformando. Y tal vez ya no estoy tan enganchado a este egregor. Capaz me estoy soltando. Y eso puede pasar en un día, en una semana, en un mes, un año. Lo importante es ir, buscar, observar esto desde la mayor neutralidad posible. Porque nosotros no somos la mente, somos la conciencia. Y lo estable modifica lo inestable. Si yo creo que soy la mente, lo estable va a ser mi mente. Y si mi mente está descarrilada, va a descarrilar todo el cuerpo. Pero la conciencia es lo más estable que tenemos. Y si estamos conectados con ella, va a modificar a todo mi cuerpo. Y mis cuerpos también. Modificando todo lo que vibre más bajo. Entonces, para soltarme de todo esto, no solamente puedo hacer esta meditación que antes dije, de conectar con el conflicto como si lo tuviese delante, veo si tengo sogas, lo corto, le doy luz, lo elevo a mi conciencia para que se transforme, y hacer actos en la vida cotidiana, ¿no? Porque me voy a topar con situaciones que no tengo que repetir, tengo que modificar, porque si no comienzo a crear eso de nuevo. Entonces, tengo que transformar mi visión. Tengo que buscar historias de éxito y no tanto medios de comunicación que me muestran lo contrario, historias de fracaso constantemente. Que eso es un virus que voy contagiando a otras personas contando esas historias. Historias de éxito. Hacer que yo pueda creer que eso es posible. Que yo pueda sentirlo. Y ahí se está modificando todo. Y hacerlo en actos, ¿sí? Cotidianos. Si antes nunca podía enfrentar algo, bueno, animarme a enfrentarlo, superarme cada día. Después, fortalecer justamente la creación de formas pensamientos positivas. Y lo fundamental, transmitimos lo que somos. Transmitimos lo que somos. ¿Qué somos en este momento? Bueno, somos lo que creemos ser. Cuando podamos trascender nuestras creencias, nos vamos a conectar con lo que verdaderamente somos. Pero mientras no seamos lo que verdaderamente somos, sino lo que creemos ser, tenemos que tomar conciencia de que transmitimos eso que creemos ser. Y si adentro nuestro tenemos odio, tenemos bronca, tenemos miedo o estamos intoxicados, vamos a transmitir eso a otras personas o al mundo que nos rodea. Si tomo conciencia de eso, el cambio va a ser más rápido. Crear formas pensamientos positivas y tratar de enviar afuera, a mi entorno, formas de pensamientos positivas. Reflexionar esto. Tratar de, cada vez que me levanto, agradecer por un día más y disfrutarlo. Y disfrutarlo a lo máximo. Sabiendo que el día que nos vayamos, vivimos plenamente y somos felices. Entonces, agradecer por un día más, vivirlo como si fuera el último, hacer aquello que sentimos hacer, enfrentar nuestros miedos que no nos permiten hacer eso que queremos hacer. Y bueno, tratar de ayudar al resto, que puede ser directa o indirectamente. Directamente es transmitir conciencia, ayudarlo a superar algo puntual. Indirectamente es no tirar la basura afuera. Transformarla dentro.
Bueno, les deseo lo mejor. Les mando un beso gigante y espero que esto sirva un poco, ¿sí? Todo es posible, todo tiene solución, todo se puede hacer. Lo único que hay que hacer primero es creerlo, que es posible. Y para eso hay muchas formas. Así que cada uno vaya buscando la suya. Les mando un beso grande y estamos en contacto para el próximo video que va a estar hoy muy interesante. Bueno, muchos éxitos y nos vemos pronto. Chao, chao.